Mis amados hermanos, nosotros vivimos en una cultura que celebra la autonomía y rechaza la autoridad. O sea, hoy y particularmente en nuestra sociedad en la actualidad, nosotros vivimos en una cultura que repele o no soporta esas figuras o esas estructuras de autoridad, especialmente cuando tienen que ver con Dios. Y esta actitud no es nueva. Nosotros vemos que desde el principio de la humanidad el corazón humano ha respondido con rebeldía al amor de Dios, a ese paciente amor de Dios. Y lo que el Señor hizo a lo largo de la historia que nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento es que Dios una y otra vez envió mensajeros a su pueblo. Ahorita que estamos en el estudio de los martes con respecto a caminata bíblica, veíamos este martes el reino dividido, ¿no? Y una de las cosas que hacían los profetas es un mensaje. ¿Recuerdan, mis hermanos, cuál era el mensaje? No, ¿cómo era que decía Mari? El mensaje que decían los, o me siguen a mí o los saco de aquí. Y constantemente ese fue el llamado de los profetas, que eran mensajeros que una y otra vez fueron enviados por Dios para anunciar al pueblo de Israel ese mensaje llamando al pueblo al arrepentimiento. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Una y otra vez a estos profetas los rechazaron y a algunos golpearon y a otros mataron. Y Marcos capítulo 12, Jesús va a ilustrar esta historia precisamente a través de una parábola. Una ilustración que resume la historia del pueblo de Israel, pero que además anticipa su propia muerte y demuestra el pecado de ese grupo de líderes religiosos que por mucho tiempo han tenido el control del pueblo de Israel y que han usurpado la autoridad que le pertenece a Dios. Esta parábola no se trata solamente de ellos, mis hermanos. Esta parábola no se trata solamente de ellos, esta parábola se trata de nosotros, nos confronta a todos nosotros, porque todos nosotros queremos tener el control, todos nosotros queremos ser dueños de nuestra vida, manejarla a nuestro antojo, cuando en realidad todo lo que nosotros tenemos y todo lo que nosotros podemos hacer no es nuestro, sino es dado por Dios. Por eso nosotros somos llamados a ser administradores. En el fondo, mis amados hermanos, lo que nosotros vemos en esa actitud de cada uno de los seres humanos, esa rebeldía, ese deseo de autonomía, es lo que la Biblia llama pecado. Y eso es lo que nos confronta a nosotros. Y en esta historia, Jesús precisamente retrata esa rebelión, una viña que ha sido arrendada a unos labradores que se niegan a dar el fruto de ese trabajo que ellos han tenido porque no les pertenece, no se lo quieren dar al dueño. Y Dios a lo largo del tiempo les ha enviado sus siervos, los profetas, y finalmente les envía a su Hijo. Pero el corazón humano muestra lo que vamos a ver nosotros acá. Si eliminamos al Hijo, la herencia será nuestra. Nos la podremos quedar. Sin embargo, la parábola no termina en tragedia. A pesar de que pareciera una tragedia, la parábola no termina en tragedia. El hijo rechazado no es vencido. Él es la piedra que los edificadores desecharon, pero que se convirtió en la piedra más importante, como vamos a ver en esta mañana. Y hay un juicio para los que rechazan al Hijo, pero también hay gracia para los que se rinden a Él. Dios es el que está haciendo esto. Por eso finaliza la porción diciendo, Dios hace todas estas cosas y esto es maravilloso. Dios está haciendo algo nuevo y es lo que nosotros vemos en la iglesia precisamente. No con los que se creen dueños de la viña, sino con aquellos que han reconocido al verdadero dueño y se rinden a él. Así que mis amados hermanos, esta parábola nos confronta a nosotros y nos llama a dejar de resistir y a entregarnos con fe a nuestro rey que fue rechazado para que nosotros pudiéramos ser aceptados. Esta parábola, mis amados hermanos, es la segunda de una serie de confrontaciones que va a tener Jesús, una serie de controversias que va a tener Jesús en esta última semana en el templo, antes de ser crucificado. Nosotros ya vimos la semana pasada ese cuestionamiento de la autoridad de Jesús. Ahora Jesús va a responder a sus detractores con esta parábola. Y eso es lo que nosotros vamos a continuar viendo a lo largo de estos días y que veremos también en los siguientes sermones, esa serie de controversias que va a tener Jesús con ellos. Por lo pronto, mis amados hermanos, hoy nos vamos a centrar en esta parábola con un objetivo en mente, que nuestro corazón sea confrontado con la realidad de nuestra tendencia a rechazar la autoridad de Dios y que reconozcamos que necesitamos ir en fe y en arrepentimiento al Señor, reconociendo la autoridad de nuestro Rey
y en obediencia a su Hijo, porque Él es la piedra angular de la iglesia. Y no solamente la piedra angular de la iglesia, sino que debe ser la piedra angular de nuestra vida como personas. Es por eso que este sermón lleva por título El Hijo rechazado y la piedra angular. El Hijo rechazado, la piedra angular. Y lo primero que nosotros debemos ver es la parábola misma, expuesta en los versículos 1 al 8 y que es nuestro primer punto. Acompáñame nuevamente a la porción de la palabra, Marcos 12, versículo 1 al versículo 8. Dice la porción, dice, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Y volvió a enviar otro y a este mataron y a otros muchos golpeando a unos y matando a otros. Por último teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. Mis amados hermanos, como hemos visto, Jesús dejó a los fariseos, a los líderes religiosos, sin responder la pregunta que ellos hicieron con respecto al cuestionamiento de su autoridad, y ahora les va a responder con esta parábola, con esta historia. Una parábola, para aquellos que no sepan qué es una parábola es una historia que tiene una aplicación espiritual, es una comparación. En esa historia lo que hace el autor es tomar un elemento que es conocido de las personas, de la audiencia a la que le está contando esta parábola y posteriormente lleva esta a una enseñanza espiritual. Era un recurso muy usado por los maestros en Israel y que Jesús era un experto en la exposición de las parábolas. Ahora, el secreto para entender las parábolas es no dejarse distraer por los detalles, sino mirar qué significa concretamente la parábola. Y para poder entender eso, nosotros necesitamos entender un poco el contexto. En Israel, la práctica de arrendar terrenos y cultivos era una práctica común, era habitual en Israel. Los propietarios de las tierras generalmente estaban ausentes de esos terrenos, así que cedían el arrendamiento a personas que podían administrar varias tierras en común, generalmente personas que tuvieran mucho recurso económico para poder contratar trabajadores y poder mantener el arrendamiento de estos lugares. Ahora, la parábola misma no nos lo deja claro, pero lo más probable es que esta sea una analogía acerca de esos líderes espirituales de Israel. Recuerdan que en ese grupo están los sacerdotes que tienen precisamente el control del templo. Ellos eran los que tenían el poder económico porque eran los que administraban el alquiler de aquellos que vendían cosas allí en el templo. Así que esta es una analogía para estos líderes religiosos en la tierra de Israel. Esto es algo que ocurría muy comúnmente en la tierra de Palestina en los tiempos de Jesús. Las propiedades pasaban a manos de los arrendatarios cuando los dueños no venían a reclamar los recursos. O sea, eso es lo que de pronto los abogados llaman como abandono. O sea, una persona no cumplía con las obligaciones, entonces la persona que arrienda el lugar, que cumple pagando los servicios, que paga los impuestos, después de un tiempo podía reclamar o puede reclamar el derecho de propiedad sobre una vivienda o sobre un lugar. Algo similar pasaba en la tierra de Israel. Si un dueño no iba a su terreno a reclamar de sus arrendatarios el recurso obtenido de esa persona que tenía arrendado podía adueñarse de ese terreno. Pero en este caso no es lo que está ocurriendo, porque el dueño va a reclamar los recursos que le pertenecen, pero lo que encuentra es que los arrendatarios se han rebelado contra el dueño de la viña. Así que mis amados hermanos, esta historia es algo que ilustraba perfectamente la condición de la nación de Israel y que era común ver que ocurriera en el pueblo. Pero no solamente eso, sino que al mencionarla, al contarla a Jesús, los israelitas de inmediato identificarían en su historia algo que había sido contado siglos antes. Acompáñeme por favor a Isaías capítulo 5, el versículo 1 al versículo 7. Isaías capítulo 5, versículo 1 al versículo 7.
Y como les digo, mis amados hermanos, la historia de Israel o lo que está contando Jesús no estaba alejado de lo que ya la historia había dicho. Isaías capítulo 5 dice la palabra del Señor: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, y la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, y había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré a que no derramen lluvia sobre ellas. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza; justicia, y aquí clamor. Así que, mis amados hermanos, lo que nosotros podemos ver de lo que está haciendo Jesús en esta historia es apuntar precisamente a la condición de la nación de Israel. Ellos son la viña. Ellos son el lugar que Dios ha establecido. Isaías precisamente representa a Israel y a Judá como esa viña que fue incapaz de dar fruto. Es por esta razón que Dios le va a quitar su protección que él mismo había colocado. Y Jesús usa esta misma historia para hablar acerca de la maldad de aquellos que debían ser guardianes de la nación de Israel, que debían velar por el bienestar espiritual de la nación, pero que no habían cumplido con esa responsabilidad. Al contrario, lo que ellos habían hecho era enriquecerse a costillas del pueblo que debían cuidar. Eso era lo que habían hecho. Con todo ese negocio que habían montado en el templo, a través de la venta de animales y el cambio de monedas. Pero al contrario, mis amados hermanos, lo que hace el Señor, el dueño de la viña, es preocuparse por su viña. Y es por eso que aunque había encargado a estos viñadores, a estos labradores para que la cuidaran, ellos no habían cumplido con esa responsabilidad y ahora era el tiempo del juicio. Ellos son malvados porque se han negado a dar al dueño lo que le correspondía por el arrendamiento. Imagínense esto. Tiene usted una vivienda, una casa, y usted espera recibir de su casa aquello que otra persona se ha comprometido a pagar por arriendo. ¿Cómo se sentiría usted si fuera a su casa a pedir el arriendo de este lugar y los que viven en ese lugar dijeran: es que esto ya no es suyo? Eso es algo que es supremamente molesto, doloroso, que implica incluso juicios. Piensen en lo que el Señor está diciendo aquí con respecto a Israel. Él ha arrendado su viña, ahora ha enviado sirvientes suyos para que reclamen lo que le pertenece, pero al contrario, en vez de recibir el pago, ellos han sido maltratados y otros han sido asesinados. Y en la medida en que el dueño ha enviado siervos, cada uno ha sufrido un trato peor. Yo les invito a que lean en su casa Hebreos capítulo 11. Y se van a dar cuenta que en ese pasaje habla acerca del sufrimiento que tuvieron que pasar muchos de los profetas del pueblo de Israel. Aserrados, asesinados. En cada caso, los sirvientes son estos profetas que fueron enviados por el propietario. Ellos representan precisamente a los profetas del Antiguo Testamento hasta Juan el Bautista. ¿Recuerdan ustedes qué fue lo que ocurrió con Juan el Bautista? Decapitado por causa de dar testimonio del Señor. Ellos fueron enviados por Dios para denunciar el pecado de Israel, para llamar a la nación al arrepentimiento, para recibir frutos dignos de arrepentimiento, pero no recibieron eso. Ellos habían recibido sufrimiento por denunciar la maldad y la corrupción de la nación. Ignorados, rechazados, burlados, asesinados por llevar el mensaje de Dios. Es por eso que el profeta Jeremías dice en Jeremías capítulo 7, desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto hasta ahora, no he dejado de enviarles día tras día a mis servidores los profetas, y con todo no me obedecieron ni me prestaron atención, sino que se obstinaron y fueron peores que sus antepasados. Yo creo que hasta este punto los oyentes
Estaban esperando que el dueño de la viña reuniera una fuerza, un ejército para ir a desalojar a estos. Yo no sé si ustedes han visto en noticias internacionales en España, hay un grupo que se llama los ocupas, personas que invaden los lugares y se adueñan de ellos cuando están abandonados. Una familia sale de vacaciones, deja su casa y cuando llegan encuentran migrantes ahí que se han apoderado de eso. Lo triste es que la ley en España los protege, no los deja sacar. Y hay fuerzas que se llaman los desocupas que van y los sacan. Ya se podrán ustedes imaginar cómo será esto. Yo creo que en la mente de los israelitas, de aquellos que están escuchando esa historia en ese día, eso era lo que estaba en mente. El padre de familia debería reunir una fuerza, ir con el respaldo de la autoridad y hacer un desalojo de estos que han hecho tanto mal. O sea, no solamente se han adueñado de la viña, sino que han tratado mal a los mensajeros del dueño. Pero es extraña la reacción del dueño. Algunos inclusive podrían decirlo, esto es estúpido, ¿qué está pasando? Es absurdo, este dueño es débil. Pareciera que este hombre no tiene la fuerza para defender lo que es suyo. Pero en la parábola, mis amados hermanos, lo que se muestra es precisamente la paciencia que ha tenido el dueño y el tiempo que se ha tomado. Y cada decisión que él ha tomado ha sido esperando seguramente conciliar. Y solamente le queda un último recurso. Es lo que nosotros vemos aquí en la escritura. Dice que él envía a su hijo amado, y espera que lo escuchen y que sea tratado con el respeto que los siervos no recibieron. Este es el hijo amado. Y cuando Jesús habla acerca del hijo amado, para nosotros debe resonar aquellas palabras que Jesús escuchó en el bautismo y en la transfiguración. Este es mi hijo amado, a él oíd. Este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Pero mis amados hermanos, lejos de mostrar respeto hacia el hijo, lo que hacen estos malvados es conspirar en su contra. Tan pronto lo ven, dicen, hay que matarlo, hay que deshacernos de él. O sea, si logramos deshacernos de él, nos vamos a apoderar de esto. Ellos tal vez pensaron que el dueño de la viña había muerto, que por eso ahora venía el hijo. Entonces, esta era la ocasión perfecta. Se deshacían de todo y ya no habría heredero. Entonces se podrían adueñar. Y lo más triste de esto es que efectivamente así obran. Lo toman, lo matan y lo arrojan fuera de la viña. La peor ofensa que podía ocurrir para una persona en Israel, una persona muerta y sin sepultura. Mis amados hermanos, Jesús no es un simple profeta, es el Hijo de Dios. Y los dirigentes de Israel que querían controlar a la nación, que querían seguir manteniendo el status quo en el templo, están obrando de esta manera. Y eso es lo que van a hacer. De la misma forma en que estos labradores en la historia tomaron al hijo, lo mataron y lo arrojaron fuera, los líderes religiosos tomarían a Jesús, lo llevarían ante los romanos, quienes lo sacarían fuera de Jerusalén y lo crucificarían. Jesús ve en esta historia su propia muerte. Es claro que Jesús está refiriéndose a los líderes de la nación, esos son los labradores malvados, pero en esta porción, mis amados hermanos, no podemos limitarla a ellos, como les decía en la introducción. Pensaba, cuando estaba pensando y reflexionando en este sermón, en algunas películas que tendemos a ver nosotros y que seguramente nos gustan. ¿Cuántos no han disfrutado viendo Búsqueda Implacable? 1, 2, 3. O esta de Denzel Washington, es que no recuerdo cómo se llama, El Justiciero. El Justiciero. ¿Por qué nos gustan esas películas? Por- Porque vemos la venganza, porque vemos que está tomando el papel de justo y está destruyendo de una forma bárbara a aquellas personas que hicieron la injusticia. Y nos identificamos con él como el bueno. Pero mis amados hermanos, esta historia no nos permite a nosotros asumir ese papel. Creo que nosotros nos sentimos indignados con los malvados.
Pero esta historia, mis amados hermanos, realmente revela la condición del corazón del ser humano. En esta historia nosotros tenemos que identificarnos porque esos labradores malvados también somos nosotros, porque al igual que estos hombres, nosotros hemos actuado así, nosotros nos hemos adueñado de la viña. Nosotros nos hemos adueñado de la viña. Nosotros hemos tomado la posición de los dueños cuando no nos corresponde. Ahí está revelado nuestro corazón, porque no le hemos dado el fruto que le corresponde al dueño. El pecado, mis amados hermanos, que se muestra acá es precisamente que vivimos en oposición a Dios en el mundo que Él ha creado. Cuando tú y yo pecamos, estamos siendo en contravía de Dios, de lo que Él ha establecido. Esta parábola tiene unos detalles maravillosos. Mira, Él planta una viña, Él cerca un vallado, Él cava un lugar, Él edifica una torre. Él conoce la viña. Él la ha preparado y la ha dado para que otros la disfruten. ¿No hemos hecho nosotros lo mismo con la creación? Dios ha hecho todas las cosas hermosas y para que las disfrutemos, pero ¿qué hacemos nosotros? Nos creemos dueños de todo y empezamos a decir mío. Mis amados hermanos, eso es lo que nosotros hemos dicho. Él es el dueño, pero la humanidad no lo ha reconocido como Dios ni le dio gracias, como dice el apóstol Pablo en Romanos 1:21. La maldad del ser humano, mis amados hermanos, es expuesta, nuestra maldad es expuesta en esta parábola, porque nosotros nos hemos querido adueñar de la creación. Nosotros nos hemos querido adueñar de las cosas que Dios ha creado, establecer nuestras propias reglas, determinar lo que es bueno y lo que es malo, ignorar los designios de Dios. Pero lo triste, mis amados hermanos, y lo que no podemos negar es que al final de cuentas Él vendrá como el dueño de la viña y nos pedirá que le demos cuentas y que le demos los frutos. Todos estamos en esa misma condición, iglesia. Todos nosotros estamos en esta misma condición. Nos parecemos tanto a estos hombres, más de lo que nos imaginamos. Y creemos que podemos movernos fuera de la voluntad de Dios. En nuestra arrogancia creemos que podemos hacer como si Dios no nos viera. Que podemos tener el control en nuestras vidas y dejar a Dios fuera de nuestros asuntos. Hay áreas en nuestras vidas que nosotros no le hemos entregado al Señor. Porque esperamos que Él no las controle. No, aquí, Señor, tú no puedes entrar. Esa ha sido nuestra reacción. Es como dice un comentarista, estos hombres creían, dice este comentarista, ¿creían realmente estos contratistas de la tierra que matando al hijo podrían convertirse en propietarios de la viña? Parece que sí. ¿Piensan acaso los humanos que borrando a Dios de su vida pueden asumir el control de su destino terrenal y eterno? Parece que sí. Y es totalmente cierto. Las personas prefieren ignorar a Dios porque si ignoran a Dios entonces ellos pueden hacer lo que quieran. Lo que ofende a muchas personas es que si Dios existe y es real, tienen que rendirle cuentas. Y no pueden negar esa realidad. Entonces prefieren ignorarlo, prefieren negarlo, prefieren rechazarlo. Pero mis amados hermanos, tristemente esto le pasa a muchos cristianos. Nos hemos vuelto ateos prácticos. Creemos que Dios existe, pero vivimos como si Él no existiera. Eso le pasa a muchos de nosotros. Esta historia entonces pone en evidencia la absoluta necedad de la rebeldía contra Dios y también nos recuerda que somos siervos en la viña, no señores ni dueños. No somos los propietarios. Pero hay algo que se hace más evidente y es la paciencia del dueño de la viña. De la misma manera, así es la paciencia de Dios el Padre, que desde el Antiguo Testamento envió pacientemente a su pueblo mensajeros llamándolos al arrepentimiento. Y eso es lo que Dios sigue haciendo. Eso es lo que Dios continúa haciendo. Dios sigue llamando a las personas al arrepentimiento. Dice la Escritura que Él es misericordioso, lento para la ira y grande misericordia y en verdad.
Y Dios envía siervos suyos a que prediquen su palabra y llama a su pueblo para que vivan una vida santa delante de Él. Hoy aprendíamos precisamente en el estudio con los hombres acerca del tener que dar cuentas. El dolor de la siega, todo lo que nosotros sembremos, de eso segaremos. Y a veces ignoramos esa realidad que tendremos que dar cuentas a nuestro Dios. Pero mis amados hermanos, Él nos pide cuentas. Y Él nos pide por eso que vivamos una vida santa delante de Él. Y al escuchar su palabra predicada y expuesta, el Señor continúa llamando y mostrando su amor hacia su pueblo. En ningún momento eso es una muestra de debilidad de parte del Rey. Es una demostración de misericordia. Y el Señor es maravilloso. Usa medios que nosotros no hubiéramos usado. Mis amados hermanos, Él sigue usando la locura de la predicación para llamar a las personas al arrepentimiento. Él no ha cambiado el método. Él sigue usando la locura de la predicación de la palabra. Y por eso nosotros somos llamados y animados a anunciar al mundo las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y usa vasos débiles de lo vil y de lo menospreciado del mundo, para que la excelencia sea suya. Amada iglesia, esta historia también nos muestra que la viña no es destruida. Quienes serán castigados son los labradores. De la misma manera en que la obra del Señor debe continuar en manos de su pueblo escogido, la iglesia de la cual nosotros formamos parte, a la que Dios por su Espíritu Santo ha llamado a dar fruto. Ese es nuestro llamado. Pero la historia no termina allí, sino que Jesús mismo aplica la parábola y es nuestro segundo punto que nosotros encontramos en los versículos 9 al 11. La aplicación de la parábola, versículo 9 al versículo 11. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Jesús aplica la parábola con una pregunta. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Parece ser que los que responden son precisamente los maestros religiosos, los líderes de Israel, y eso lo sabemos nosotros por Mateo 21:41. Ellos son los que responden, pero con su respuesta queda en evidencia que ellos están parafraseando lo que está diciendo Jesús. Quiero que me acompañe por favor allí, Mateo capítulo 21, versículo 41, para ver la respuesta. Mateo capítulo 21, versículo 41, dice la palabra del Señor: le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. ¿Notan lo que están haciendo los líderes religiosos? Ellos no asumen que son ellos. No lo están diciendo. Lo entienden, pero prefieren no decirlo. Por eso lo parafrasean. A esos malos los destruirá sin misericordia. Ellos saben que lo que merecen esos hombres es lo peor, el peor de los castigos, y que la viña sea dada a otros que sí van a cumplir con su responsabilidad. Pero Jesús quiere ser todavía más incisivo con ellos, llevándoles nuevamente a considerar lo que dice las Escrituras. Por eso les cita lo que dice el profeta, lo que dice el salmista, perdón. Y les dice: ¿no han leído? Es como si les estuviera diciendo, yo creo que eso es un sarcasmo muy grande de parte del Señor: ¿es que ustedes no han leído? Seguramente lo leyeron, pero no lo entendieron. Y la respuesta que Jesús les da tiene que ver con lo que cita del Salmo 118, versículos 22 y 23. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este salmo es un salmo que apunta totalmente a Jesús, que señala al Salvador, y en el que Jesús reconoce muchos eventos cumplidos en él mismo. Jesús aplica a sí mismo estas palabras. Este era uno de los salmos que se recitaba precisamente cuando Israel subía a la Pascua. Mis amados hermanos, ese grupo de peregrinos que había estado subiendo a Jerusalén para celebrar la Pascua, ese grupo de personas que habían dicho a Jesús: Hosana al Hijo de David, habían entonado precisamente este salmo. Del Salmo 113 en adelante, estos son los salmos que se cantaban precisamente cuando Israel subía a Jerusalén. Así que este salmo estaba
fresco en la memoria de sus oyentes. Y Jesús lo está usando para sí mismo. Este es un salmo que se usa para demostrar quién es la roca de la que se habla en este. La imagen es esta. Y lo que Jesús quiere señalar es esto, mis amados hermanos. Hay unos constructores que están haciendo un gran edificio, esos edificios que se hacían en la antigüedad. Ellos no usaban cemento para unir los ladrillos, montaban roca sobre roca. Eso todavía lo vemos nosotros en la historia. Y la edificación se sostenía precisamente por el peso de cada una de esas rocas. Y había una roca en particular que se usaba para medir la estructura, para poder organizar correctamente la estructura. Esa es la piedra angular. Sobre esa piedra se hacía todo el resto del edificio. Y tenía que ser perfecta en todo sentido, porque la estabilidad de toda la edificación, de todo el edificio, dependía de esa piedra en particular. Esa piedra establecía la base y los ángulos correctos para todos los aspectos del edificio. Y en este caso lo que Jesús está diciendo a este grupo de constructores es que ellos estaban haciendo un gran edificio y habían inspeccionado todas las rocas que se iban a usar. Pero cuando vieron esa roca, esta roca no les sirvió, así que la desecharon. Pero lo que hace Dios es escoger precisamente esa roca que ellos habían no querido usar y la establece como la piedra más importante del edificio. Ellos habían considerado que esa roca no cumplía con las especificaciones, pero Dios dice que sí. Ese es el giro extraordinario. Dios es quien hace todo esto. Y esto va más allá de toda lógica para ellos. Dios está haciendo una nueva edificación. Estos que habían sido los constructores habían ignorado principios básicos de la construcción. Por eso debían también ser desechados. Y Dios estaba poniendo un nuevo fundamento, lo que es la iglesia. Dios está haciendo una nueva obra, porque está sacando a un pueblo, llevándolo al exilio y haciendo algo maravilloso. Y es por eso que Mateo señala un aspecto importante en esta historia. Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Miren cómo aplica Jesús estas palabras para ellos. El reino que ustedes tenían por administrar será quitado de ustedes y será dado a otros. Y esa gente va a producir fruto, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Esta fue una noticia terrible para ellos que estaban escuchando. ¿Quiénes son ahora esos nuevos labradores? ¿Quiénes son ahora esos nuevos edificadores? Mis amados hermanos, ese reino ha sido dado a la iglesia. Esa iglesia que también está compuesta por un remanente del pueblo de Israel, pero que incluye a gente de toda tribu, lengua, raza y nación, que te incluye a ti y a mí en este momento de la historia. Nosotros somos parte de ese nuevo edificio que el Señor está haciendo y que se sustenta sobre la roca que es Cristo mismo, sobre quien nosotros se ha edificado toda la iglesia. Mis amados hermanos, esto nos recuerda y es precisamente algo que va a recordar Pedro. Juan lo leía muy bien en Primera de Pedro capítulo 2. Quiero que me acompañe allí. Primera de Pedro capítulo 2. Este pasaje es fundamental para esto, porque es aplicación de esta porción. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4 al versículo 8 dice: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pedro usa esta porción y esta ilustración de la roca para apuntar a la iglesia. Mis amados hermanos, creo que esto es valioso porque nos señala cómo nosotros debemos ver a Cristo. Y déjame preguntarte precisamente eso: ¿cómo ves a Cristo? ¿Y cómo te ves en relación a Cristo como la roca? Cristo es la piedra angular,
piedra preciosa, escogida, determinada por Dios. Pero ¿sabes cómo nos llama Pedro que nosotros debemos ser como iglesia? Piedras vivas. Él es la piedra angular. Nuestra vida debe ser edificada sobre esa piedra. Pero yo no sé cómo te ves a ti mismo, si te ves como esa piedra viva, como esa casa espiritual, como ese sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Eres esa piedra viva? ¿Tu vida está siendo edificada sobre la piedra angular que es Cristo? Este pasaje entonces, mis amados hermanos, nos muestra que es Dios quien está dirigiendo cada uno de estos aspectos que están pasando en esta semana y que está cumpliendo precisamente su plan perfecto. Pero estos hombres no lo saben aún. En la historia estos hombres se están oponiendo a Jesús, pero no saben que están llevando perfectamente el plan de Dios. Más bien eso pone en evidencia que no les queda otro remedio que retirarse, y es precisamente el último punto de este sermón, y que nosotros encontramos en el versículo 12. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Y este es nuestro último punto, la respuesta a la parábola. La respuesta a la parábola. Ellos, al verse confrontados con la realidad del pecado, deciden alejarse, pero no para reflexionar sobre sus actos. Ellos no están escuchando las palabras del Señor, ellos no están escuchando la voz del Señor y están pensando si están viviendo de acuerdo a su voluntad. No están, ellos son confrontados con su pecado. Pero en vez de ir en arrepentimiento y fe, prefieren irse a plantear planes para destruir a Jesús. Conspiran contra él. Ellos sabían que sus antepasados efectivamente habían perseguido y habían matado a los profetas, que sus dirigentes trataban de matar a Jesús, pero no estaban listos para dejar de escucharlos. Y es precisamente lo que nosotros vamos a ver en los siguientes pasajes. Vez tras vez, los fariseos van a confrontar a Jesús, los saduceos van a confrontar a Jesús, pero ninguno puede actuar contra Jesús en ese momento porque temían a la multitud. Y las confrontaciones ese día no van a parar, van a continuar, como va a pasar más adelante. Pero, pero mis amados hermanos, aunque la historia finaliza aquí, o el pasaje finaliza aquí, no pienses, mis amados hermanos, no pienses, por favor, amado hermano, amada hermana que me escuchas en esta mañana. Iglesia, no pienses que esto no se trata de ti, o que es solamente para ellos. Nuestro problema es que, como les digo, no nos identificamos con los malos. A veces como lectores nos identificamos precisamente con los héroes, con los buenos de la película. Pero el relato, mis amados hermanos, nuevamente nos lleva a considerar nuestra rebelión contra Dios. Somos ese pueblo rebelde y desobediente. Y eso no ha cambiado mucho. Y el juicio que cayó sobre ellos también puede caer sobre nosotros si no nos damos cuenta que no estamos desempeñando el papel que Dios nos ha dado, nuestra responsabilidad como el Señor ha determinado para nuestras vidas. Debemos entonces analizar en qué ámbitos no estamos dando frutos al Señor. El Señor les dio la viña a ellos para que la administraran. El Señor les pidió cuenta de la viña. Ellos se negaron a dar cuentas y por eso vino el juicio. Y Dios está haciendo lo mismo con nosotros. Gálatas lo dice así. No pienses que Dios puede ser burlado. De lo que el hombre segare, eso también cosechará. ¿Qué estás cosechando? Porque el Señor te va a pedir cuentas. ¿Cómo estás viviendo tu vida hoy? El Señor te está pidiendo cuentas. Debes analizar entonces qué estás haciendo. Tal vez estás rechazando la palabra del Señor, estás rechazando al Hijo. Amados hermanos, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios y apuntamos al pecado de las personas, señalamos la desobediencia delante del Señor. Para muchas personas lo fácil es ofenderse y no querer seguir escuchando. O simplemente abandonan porque es demasiado duro para ellos reconocer su condición. Y prefieren apartarse.
Mis amados hermanos, esa nunca debe ser nuestra respuesta. Si hoy estás aquí, yo espero que al escuchar esta porción te des cuenta de tu profunda necesidad de ir a Jesús en arrepentimiento y fe, de que seas confrontado en tu condición, que no hagas como hicieron estos hombres que por su codicia quieren tener lo que no les corresponde, quieren adueñarse de lo que no es suyo. Y eso lo lleva a pensar entonces a que debe cumplirse su deseo a toda costa. Y si tienen que destruir a Jesús, eso va a ser lo que van a hacer. En esa falsa seguridad que les da el poder mantenerse en el status quo. Nuestro mundo se parece mucho a lo que vemos en estos labradores malvados. Está lleno de maldad. Y cuando nos vemos amenazados, mis amados hermanos, nosotros también vamos a reaccionar con violencia. Por eso es que nosotros vemos que se rompen contratos, que se incumplen obligaciones. Parece que no hay ningún sentido de lo bueno y lo malo. Y si lo hay, entonces lo bueno es lo que me beneficia a mí, lo que me conviene. Y lo malo es lo que no lo hace, lo que me daña, lo que me hace sentir dolor. Entonces a lo primero lo privilegio y lo segundo lo quiero evitar. Nuestro problema, mis amados hermanos, es que se nos olvida quién es el dueño. ¿Quién es el que plantó la viña? ¿Quién es el que la cercó? ¿Quién es el que cavó el lagar? ¿Quién es el que edificó la torre? ¿Quién es el que la arrendó? No se nos puede olvidar eso, mis amados hermanos. No podemos ignorar sus designios. Por más que prefiramos hacerlo, no los ignores. Porque el contrato ya está estipulado. Tú tienes que cumplirlo, tienes que vivir de acuerdo a lo que el Señor ha establecido en su palabra. Es como comenta un autor, su codicia no conoce límites, toman de todo y más de lo que deben. Esta desenfrenada voluntad de poder les lleva a decir, mío es el poder, el reino y la gloria, en vez de reconocer que suyo es el poder y la gloria. Y puede que nos esté pasando lo que a estos labradores, que vivimos inconscientes de la realidad del juicio que vendrá. Hay juicio, mis amados hermanos. El Señor viene a pedir cuentas y nos va a pedir cuentas. Todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y no podemos ignorar esa realidad. Y especialmente si nos queremos adueñar de lo que no es nuestro y hacer nuestro reino y pensar solamente en nosotros. Como les digo, nosotros nos hemos vuelto ateos prácticos. Vivimos pensando en Dios el domingo en la mañana e ignorándolo el resto de la semana, haciendo nuestra vida como si Él no existiera. Yo creo que por eso es que no oramos, no leemos la palabra del Señor, no compartimos el Evangelio con otros, no ayudamos a otros, nos negamos a perdonar. Pero mis amados hermanos, contrario a lo que pudieron pensar estos labradores, Dios no está ausente y no es necio y no es débil. No podemos ignorar que Él va a pedirnos cuentas, no vamos a quedar impunes. Si perseveramos en prácticas de pecado, amados hermanos, tenemos que renunciar a ellas y decirle, Señor, ayúdame a vivir esa vida santa que tú me llamas a vivir. No podemos seguir validando el pecado en nuestras vidas. Nos hemos vuelto, como les digo, ateos prácticos en ese sentido. No vamos a quedar impunes. Por más que lo hagamos en secreto o en lo escondido, el Señor nos conoce. Y muchas personas creen que pueden salirse impunes, pero el juicio de Dios llegará inevitablemente. Aquellos que rechazan el derecho de Dios sobre sus vidas y su llamada al arrepentimiento siempre saldrán perdiendo, aun cuando parezca que han salido airosos, dice un autor. Aun con su conducta siembran la semilla de su propia destrucción. Iglesia, entonces, nuevamente pregúntate, ¿cuál es el fruto que Dios requiere de nosotros? Y yo creo que la respuesta la hemos venido nosotros estudiando, tanto en el pasaje anterior como lo que vamos a ver más adelante. Dios quiere, por ejemplo, que nuestro lugar de adoración sea una casa de oración para todas las naciones. ¿Cómo debemos vernos nosotros como iglesia? Mis amados hermanos, nosotros debemos ser una iglesia en donde y un grupo de personas en donde otros puedan sentirse amados, donde podamos extender gracia,
y que esta sea una casa de oración para las naciones, y eso implica que nosotros podamos predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio. Pero también nuestra comunidad debe ser un espacio de perdón hacia nuestros hermanos, de perdón hacia otros. Tenemos que darle a Dios lo que es de Dios, como dice la palabra del Señor. No puedes seguir pensando que tus finanzas son tuyas. ¿Quién te dio el trabajo a ti? ¿Quién te ha dado los recursos? ¿Quién te ha dado la fuerza para que tú puedas trabajar? Eso le pertenece a Dios. Pero cuando tú te niegas a darle al Señor lo que es del Señor, estás adueñándote de algo que no es tuyo. ¿Y sabe cómo se llama eso? La palabra de Dios lo declara, eres un ladrón. Malaquías lo dice así. Ustedes me han robado. ¿Y cómo? A través de los diezmos y las ofrendas. Eso es algo con lo cual nosotros también reconocemos que le pertenecemos a Dios. Tenemos que amarlo a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Mis amados hermanos, en otras palabras, Dios espera que su viña, su pueblo, sea una comunidad acogedora, de oración, perdonadora, dedicada, amorosa, construida alrededor de su Hijo, la piedra que lo une todo. Cuando nos convertimos en algo distinto, mis amados hermanos, estamos expuestos al juicio de Dios. Y terrible cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la palabra del Señor. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Y Jesús está usando esta metáfora de la piedra fundamental, y lo está haciendo para que nuestra comprensión también cambie, en nuestro corazón sea distinto. Y yo quiero preguntarte en esta mañana si entiendes lo que es esa piedra angular, esa piedra fundamental, esa piedra preciosa, la piedra más importante de la estructura, la más fuerte, la más grande, la que le da forma al edificio. Como les decía, si los ángulos de esa piedra estaban torcidos, todo el edificio quedaría torcido. Si la piedra era débil y comenzaba a desarmarse, a desmoronarse, pues todo el edificio se derrumbaría. Lo que Jesús está diciendo con esto y que nosotros debemos aplicar a nuestra vida de manera personal es: así funciona tu corazón. Mira, si Jesús es la piedra, tú estás seguro, porque Él es la piedra preciosa, dice la palabra del Señor. Pero si en tu vida has colocado otras piedras, esas piedras no son iguales de preciosas. Sus ángulos están torcidos, son débiles. Si construyes tu vida en base al tener o al hacer, esas son piedras que no son preciosas, débiles. Y cuando esas piedras se deshacen, todo lo que tú has construido en tu vida a partir de eso se desarmará. ¿Cuántas personas han visto ustedes que han edificado su vida a partir de los recursos económicos? O a partir del estatus, a partir de la posición, a partir de su apariencia física, a partir de una relación. ¿Qué pasa cuando esa piedra sobre la cual ellos han edificado su vida se deshace? Todo lo que ellos han construido de ahí en adelante se derrumba como un castillo de naipes. Y es como dice Jesús al finalizar el Sermón del Monte: grande es su ruina, porque edificaron donde no debían hacerlo. Muchas personas dicen: esto es lo que me define, esto es lo que le ha sentido a mi vida, esto es lo que significa mi vida. Tú tienes que pensar, iglesia, piensa sobre qué estás edificando tu vida. Porque si eso no es Cristo, estás en graves problemas. Tu vida corre un gran peligro. A menos que Jesús sea la piedra angular de tu vida, todo lo demás sobre lo cual construyas tu vida, por grande que sea, eventualmente va a colapsar bajo la presión por la cual estás definiendo tu identidad, por la cual estás dando sentido a tu vida. Es por eso que necesitas urgentemente el Evangelio. Necesitas urgentemente el Evangelio, necesitas entender lo que Jesús ha hecho por ti. Porque cuando entiendes lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario, entonces Él va a empezar a obrar en tu orgullo. Cuando te das cuenta que somos como uno de esos labradores malvados de la historia,
y que lo justo hubiera sido que nos echaran y que nos castigaran fuera del muro, pero que eso no fue lo que recibiste, sino que antes al contrario, el Señor Todopoderoso se despojó a sí mismo y asumió una condición humillante. Tu orgullo se convertirá en humildad. Mira, ya no vas a determinar tu vida por lo que tienes o por lo que haces, sino por tu entidad en Cristo, por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y todo lo que tienes entonces es un regalo inmerecido de la gracia de Dios. El ser adoptado, el ser reconciliado con el Padre, tu trabajo, tu hogar, ya no los ves como tuyos, son regalos de la gracia del Señor. El hecho de que hoy podemos estar vivos y podamos estar en este lugar es un regalo inmerecido de la gracia del Señor. La cruz te muestra eso y por tanto la respuesta es gratitud a lo que Jesús ha hecho. Y puedes entonces usar las cosas que Dios te ha dado, tus recursos económicos, tus títulos, tu posición. Ya no es lo que te da significado a tu vida. Puedes tenerlo o puedes no tenerlo. El verdadero sentido de tu vida va a ser Cristo. Si tienes lo demás, eso es añadidura. Disfrútalo con acción de gracias, como dice la palabra del Señor. Pero si no lo tienes, si tienes a Cristo, lo tienes todo. Y puedes entonces invertir tus recursos en la obra del Señor, dar tu servicio en la obra del Señor, entender que ahora estás en la viña del Señor para la gloria del reino. Cuando ves con humildad la cruz, ves su generosidad, que Dios en su Hijo lo estaba entregando todo para que tú tuvieras todo, tu vida cambia, tu vida tiene otro sentido. Eso tiene que derretir tu egoísmo, tiene que hacerte cambiar tu mentalidad, tiene que hacerte ver distinto la vida. Dejarás de querer ser el dueño, vas a dar mucho más tu tiempo, tu servicio, darle la honra y la gloria al Señor, tus habilidades, porque entenderás que estás sirviendo al Rey, al dueño de la viña. Pero nunca harás eso a menos que veas realmente lo que ocurrió en la cruz. Así que necesitamos ver una y otra vez el Evangelio en nuestros corazones si realmente queremos cambiar. Y cuando ves lo que Jesús ha hecho por ti, cuando ves el amor que Dios dio a su Hijo amado por ti, cuando veas que el Señor entregó a su Hijo por ti, tu vida va a cambiar. Cuando Él se convierta en la piedra angular de tu vida, la cosa a la que le da significado a tu vida, entonces no te aplastarán las dificultades. O cuando sufras una enfermedad, o cuando te quedes sin trabajo, cuando tengas algún problema. ¿Sabes? Tienes lo último en el universo, lo más importante. Tienes el amor del Rey. Y Él dijo, nunca te dejaré, jamás te desampararé. Si puedes creer esas palabras, si las puedes aplicar a tu vida, si puedes hacer y puedes entender que Cristo debe ser la piedra angular de tu vida, entonces todo tendrá sentido. Él fue el rechazado, pero también es la piedra angular de tu vida. Fue rechazado por ti y por mí, pero fue aceptado por el Padre. Y eso es cosa preciosa. La piedra que tú y yo rechazamos hoy se convierte en la piedra angular. Y el Señor ha hecho esto. Deja que el Señor sea la piedra angular de tu vida. Y edifica tu vida sobre ella. Y todo tendrá sentido. Yo quiero invitarles, mis amados hermanos, a que en esta mañana oremos al Señor y le demos gracias. Y le pidamos al Señor que nos ayude para que esta porción de su palabra sea aplicada a nuestras vidas. Amado Señor y Dios, hoy te queremos dar gracias por esta mañana que nos has otorgado y por la oportunidad de escuchar tu palabra, Señor. Señor, yo te pido que en tu gracia y en tu favor tú seas obrando en nuestros corazones y en nuestras vidas. Que nos ayudes, Señor. Perdónanos si hemos hecho lo que hicieron estos siervos malvados, querernos adueñar de la viña y vivir como si tú no existieras o en oposición a ti.
Perdónanos, Señor, si nuestra vida ha sido edificada sobre piedras y rocas que no soportan nuestra existencia. Si en vez de colocarte a ti como la piedra del ángulo, escogida y preciosa, para que el que creyere en ti no sea avergonzado, Señor, si no lo hemos hecho, perdónanos y ayúdanos, Señor. Para los que creemos, tú eres precioso, pero también tú llamas a aquellos que no creen, porque la piedra que edificaron los edificadores, la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser la piedra de la cabeza del ángulo. Oh Señor, gracias por ayudarnos en esta mañana. Te pedimos que en tu misericordia, en tu bondad, tú seas ayudándonos para vivir para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amada iglesia, que el Señor les bendiga grandemente.